nuevamente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 26 de julio del año 2024. Este día es una fecha infausta para la modernización, al menos de América Latina. Esta fecha del 26 de julio tiene que ver con el comienzo de una lucha que se ha magnificado en Cuba por parte de un grupo de intelectuales pequeñoburgueses encabezado por Fidel Castro y secundado por su hermano Raúl el Menor, y también por un médico argentino que de inmediato, casi una vez que llegaron a La Habana el 1 de enero del 59, evidenció sus ansias o sus inclinaciones homicidas. Ernesto el Che Guevara. Hoy eso es historia. Sin embargo, los daños causados por un conjunto de políticas públicas desquiciadas prácticamente han desaparecido como país a Cuba. La situación es lamentable, pero el fin de esa dictadura está cerca. Mañana en Venezuela, al margen de cuál sea el resultado de la elección, los días también de Nicolás Maduro están contados. Y si a esto le unimos lo que pasó en Argentina y algunos resultados de elecciones, la de Francia, por ejemplo, permiten ver en el futuro a mediano plazo, no de inmediato, un cambio en la orientación de la marea, vamos a decir. Esperemos que los indicios que a la fecha existen se consoliden, se concreten, y una vez más la democracia liberal, la libertad en muchos países que hoy han empezado o desde hace años a perderla, la recuperen, México entre ellos. Muy bien. Vayamos ahora a un tema para el cierre de la semana. Indiscutiblemente el centro de la discusión, si bien no muy abierta, pero sí de manera discreta, entre la clase política, está el tema de la situación que hoy guardan en Estados Unidos dos personajes, por llamarlos de alguna manera, del narcotráfico en México, no solo en Sinaloa, incluso diría no solo en México, sino en varios países del mundo. Ismael El Mayo Zambada y uno de los hijos de quien hoy está preso en Florence, Colorado, en la Supermax, en esa gran prisión de altísima seguridad, hermano del protagonista del Culiacanazo, de Ovidio Guzmán, conocido en el ámbito de los corridos pesados como El Ratón, están ya detenidos y empieza su proceso en aquel país, en los Estados Unidos. Y esto evidentemente ha generado una serie de conjeturas donde ha podido uno leer y escuchar de diversos especialistas, entre comillas, que no saben quedarse callados, no obstante la ignorancia del tema acerca del cual el conductor de un programa o un reportero los interroga. La verdad es que en México, excepción hecha hoy de un número muy reducido de personas, de funcionarios, de políticos de muy alto nivel, saben exactamente qué pasó. Los demás elucubran, y que por aquí, que si lo engañaron, que si salió de Hermosillo el avión y que llegó acá y allá y los detuvieron y que andaban viendo pistas, que etcétera, etcétera. La verdad es que no, si bien no tardaremos mucho en enterarnos de lo que realmente pasó, pero el hecho frío ahí queda. Ismael Zambada El Mayo está detenido con toda la cauda que le quieren
agregar en el sentido de que tiene más de 50 años, que es casi la enciclopedia británica del narcotráfico en México y uno de los retoños de El Chapo Guzmán. ¿Cuáles serán las consecuencias para no pocos políticos, para algunos jefes militares y policíacos? No lo sabemos. Quizá en un determinado momento es muy posible que los norteamericanos ratifiquen lo que ya saben. Hay un dicho en esto de andar fuera de la ley y que uno tiene como norma frente a la posibilidad de la detención. Y la regla es muy sencilla. Prepárate porque no te van a preguntar más allá de lo que saben. Prepárate porque no te van a preguntar más allá de lo que saben. Esto es un poco por aquellos casos de personas que los están interrogando o torturando sobre este o aquel tema, incidente, homicidio, etc. Y de repente ellos dicen, bueno, es que también hubo esto. Entonces la raza dice, le dan cachetadas, pero para que se calle. Algo así podría suceder en este caso. Digo podría como una hipótesis, pero no voy a entrar en los detalles, que sí que fue, que sí que no fue. Lo que realmente importa es el nivel de pudrición, vamos a decir, de corrupción a que ha llegado el combate al crimen organizado en este país. No solo está podrido el aparato supuestamente encargado de combatir a esos grupos, sino la visión que tiene el Estado hoy, con el bulto López Obrador al frente, de lo que debe ser el combate a esos grupos. La estupidez de abrazos no balazos, que más que estupidez jurídica y política, es simplemente el otorgamiento de impunidad y de complicidad con los grupos, ha tenido un resultado desastroso. Y no me refiero solamente a los casi 200,000 homicidios dolosos y a los decenas de miles desaparecidos que, todo parece indicar, fueron también asesinados y sepultados de manera clandestina o desaparecidos, etcétera, etcétera. Me refiero a la fuerza que han tomado esos grupos en amplísimas regiones del territorio nacional. Hoy prácticamente no hay territorio que esté abandonado o que esté dejado de la mano de la presencia de esos grupos criminales. Chiapas, que se pensaba que podría no tener importancia alguna, pues resulta que es hoy una pieza estratégica en el trasiego de drogas desde América del Sur a México y de ahí a los Estados Unidos, pero también a otros países, en Europa, África, Asia, etc. La posición del Estado mexicano es una posición hoy, por desgracia, defensiva. Pero además de eso, es una posición que no pocos de los abyectos arrastrados al servicio del bulto, que defienden como una decisión inteligente frente al crimen organizado. El cinismo que dejan ver y la complicidad que en la práctica exhiben no tiene parangón en la historia contemporánea de nuestro país. La corrupción ha tocado prácticamente todos los rincones de la vida nacional, política, económica, social. No ha dejado títere con cabeza, diríamos coloquialmente. Y el presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, en vez de decir, bueno, pues esto vamos a ver y si cambia, no, se enorgullece de triunfos que no existen más que en su febril y desquiciada mentalidad. El presidente ha dejado de estar en contacto con la realidad desde hace muchos meses. Prácticamente es un individuo que está fuera totalmente de toda cordura, de toda salud mental. Es un hombre desquiciado,
y de ahí lo tremendamente peligroso que puede ser en estos meses que le faltan, que son 2, agosto y septiembre, para seguir haciendo daño, y que lo va a intentar. Pero otra vez, el peligro real no es solo el bulto, sino aquella larga fila de abyectos que se esfuerzan por arrastrarse lo más que pueden. Uno de los cabecillas de esa gran masa de abyectos es Ricardo Monreal. Supuestamente, de entre toda esa masa de ignorantes en Morena, él descuella por aparentemente su preparación en cuestiones constitucionales, cuando simplemente es un siervo que no teme hacer el ridículo ni exhibir su corrupción intelectual para servir al bulto, y que le tiren por ahí con algún reintegro, una subsecretaría, o en todo caso de que la señora Rosa Isela no sirva para nada y en gobernación, pues él aspira a llegar a ese puesto que ha sido la gran ambición de su vida. Las cosas, pues, si a eso, por si faltare algo, le agregáramos una nota que trae hoy el periódico, creo que el Financiero o el Economista en su primera plana, donde nos dicen de una manera descarnada: Petróleos Mexicanos no tiene un 5 para enfrentar la transición energética. Y ojalá fuera nomás Pemex, tampoco CFE, pero tampoco el Estado tiene recursos para empezar a rescatar el sistema público de educación y el sistema público de salud. Ya no se diga poner al día la infraestructura hoy abandonada, destrozada, y en general el ambiente político y la convivencia civilizada que prácticamente ha desaparecido como consecuencia de esta pésima gobernación. Pero por eso votaron 30 millones de mexicanos el 2018, y por lo que viene, que será peor que lo que hemos padecido estos 5 años, 8 meses, será peor, y por eso votaron casi 36 millones de mexicanos. De tal manera, pues, que lo único que me quedaría decirle a usted es, frente a esta desgracia, es: agarren piedras, que esto se va a poner peor. Muchas gracias, buen fin de semana, y espero que ya el lunes ya la normalidad, entre comillas, de mis cuerdas y la garganta y todo eso ya esté casi totalmente recuperado. Gracias, pues.